Voy a grabar. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Ya. Bueno, buenas tardes a todos. La ayudantía de hoy es sobre las propiedades físicas y las fuerzas intermoleculares. Vamos a ver hasta la parte del punto de ebullición para compuestos orgánicos, ya que la próxima ayudantía se va a tratar lo que viene después de eso. Entonces, a modo de resumen de la materia, el concepto de fuerza intermolecular es lo primero. Dice que es una fuerza que mantiene unidas las moléculas a través de una interacción débil. Estas fuerzas intermoleculares son las responsables de las propiedades físicas de los compuestos orgánicos, sobre todo de los que están en estado sólido y líquido. Definen los valores de puntos de fusión, ebullición y solubilidades en los compuestos orgánicos. Esas son las propiedades físicas a las que se refiere. Son fuerzas atractivas que ocurren por una variación en la distribución electrónica de una molécula a través de dipolos por diferencias de electronegatividades. Entonces, como dice ahí, son de tipo dipolar, o sea que se produce cuando una carga negativa parcial en una molécula es atraída por una carga parcial positiva de otra molécula. También son conocidas como fuerzas de Van der Waals, pero las fuerzas de Van der Waals engloban en realidad a ciertos tipos de fuerzas intermoleculares, no a todas, por el origen dipolar, ya sea permanente o inducido. Y también es importante que estas fuerzas intermoleculares ocurren entre moléculas apolares como moléculas polares. Entonces, por lo tanto, estas fuerzas intermoleculares son de tipo electroestático que se establecen entre moléculas polares como polares. Los tipos de fuerzas intermoleculares son tres, como se vio: los puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo y dispersión de London. Entonces dice que su energía cuando se rompen los enlaces oscila entre 0,160 kJ partido mol, en donde el puente de hidrógeno es el que llega a una mayor energía de rompimiento de enlace. Luego viene la dipolo-dipolo, que en realidad ahí se puede hacer una comparación incluso entre ellas, porque a veces puede que una dipolo-dipolo tenga mayor energía. Y las de dispersión de London, que son las más débiles. Entonces, por lo tanto, el orden que se considera siempre es puente de hidrógeno mayor que dipolo-dipolo y eso mayor que dispersión de London. ¿Se ha entendido hasta ahí, verdad? sí, Ya, no podía ver el chat, ahí sí. Ya, entonces aquí está el resumen más o menos de cada fuerza intermolecular. Entonces, la dispersión de London ocurre entre moléculas apolares. Como les dijo la profe en clase, la dispersión de London en realidad ocurre en los hidrocarburos como los alcanos, alquenos, cicloalcanos, etc. Entonces, actúan como dipolos momentáneos. Es una interacción súper débil y súper corta, debido a un movimiento asimétrico de los electrones sigma y pi por el desplazamiento transitorio de la densidad electrónica. Como dice ahí, fuerzas de interacción débiles y se esquematizan indicando una dispersión de cargas. No hubo ayudantía. La última ayudantía fue antes de la prueba 1 que la hizo Esteban, por si acaso. Ya, entonces se esquematizan indicando la dispersión de cargas parciales positivas y negativas. Las dipolo-dipolo ocurren entre una atracción de moléculas polares debido a diferencia de electronegatividad de algunos de sus átomos. Estos sí son dipolos permanentes a diferencia de la dispersión de London. Las moléculas se orientan de forma que el extremo positivo del dipolo se aproxima al extremo negativo de otra molécula y ahí se ocurre una fuerza resultante que es de atracción. Entonces, entre los compuestos orgánicos, las funciones orgánicas que son fuerzas de dipolo-dipolo, tenemos los aldehídos, las cetonas, los halogenuros de alquilo y los nitrilos. Y finalmente los puentes de hidrógeno
son una atracción fuerte, la más fuerte que hay, entre un átomo de hidrógeno unido a un elemento electronegativo, que puede ser oxígeno, nitrógeno, flúor, y un par de electrones sin compartir de este elemento electronegativo. Entonces, el hidrógeno de una molécula va a interaccionar con el par de electrones no enlazantes del elemento electronegativo de la otra molécula. Y ahí se va a producir el puente de hidrógeno respectivo. Las funciones orgánicas que realizan puentes de hidrógeno son los alcoholes, las aminas, los ácidos carboxílicos y las amidas. Y también es importante destacar que un enlace oxígeno-hidrógeno es más fuerte que un enlace nitrógeno-hidrógeno, y que cuando hay enlaces dobles obviamente es una fuerza mayor, o sea, cuesta más romper ese enlace. Entonces, por ejemplo, en el caso de los ácidos carboxílicos y las amidas, forman un doble puente de hidrógeno. Yeah. Bueno, y entre las propiedades que se caracterizan por las fuerzas intermoleculares tenemos el punto de ebullición de las funciones orgánicas, en donde este es el orden que se sigue. Las amidas son las que tienen mayor fuerza intermolecular, después siguen los ácidos carboxílicos, los alcoholes, las aminas, los aldehídos, los éteres y los hidrocarburos. Ya. Hasta ahí, ¿alguna duda respecto a la materia? ¿Algo que no hayan entendido en clase? Que me aprovechen de preguntar, porque ahora vamos a ver los ejercicios. Ya, yo creo que no. Me cuesta ver un poco el chat hoy día porque mi computador por alguna razón está muy pegado por si de repente me escriben y no lo veo al tiro. Ya, entonces son dos ejercicios los que vamos a revisar hoy día. El primero indique qué tipo de fuerza intermolecular hay en cada caso. Entonces nos dan 5 compuestos. Tenemos el pentanal, el dietilcetona, el ciclohexano, el etilpropiléter y el alcohol ciclopentanílico, que también es un ciclo pentanol. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podemos resolver el ejercicio? Lo primero sería escribir la estructura y después ver si cuál tiende más a tener dipolos permanentes o no sé, o puentes de hidrógeno, etcétera. Por ejemplo, las que tienen alcohol, o sea, las que tienen un oxígeno van a tener más tendencia a tener puentes de hidrógeno que una que no tenga, obviamente. Claro, sí, está súper bien. Entonces, lo primero, y aparte que a la profe igual le gusta que uno haga como las cosas ordenadas en la prueba, entonces lo primero siempre es hacer las figuras para cada caso. Entonces, ahí tenemos las figuras respectivas. Oye, eso no sé por qué se me dieron vuelta. Ya, pero igual se entiende, quedaron bien al menos en la letra. Ya, entonces ahí tenemos todas las figuras: el pentanal, el dietilcetona, el ciclohexano, el etilpropiléter, que es el de acá, y el ciclopentanol. Y ahí lo siguiente sería, ahora que ya tenemos la estructura, ver la densidad electrónica o la electronegatividad que ocurre entre los enlaces. Entonces, por ejemplo, en la primera molécula tenemos enlaces carbono-hidrógeno en casi todo, aquí igual, y aparte tenemos un carbono-oxígeno. Y el pentanal, además, ¿qué tipo de función orgánica es? Leído. Un aldehído. Ya, entonces, por el resumen que vimos, el aldehído tiene, ¿cómo se dice? Se comporta como un dipolo-dipolo. De hecho, acá creo que es esquematizado, así ahí está.
Entonces, por ejemplo, para el caso del pentanal sería, como es un aldehído, ocurre una interacción dipolo-dipolo. También pueden calcular su electronegatividad. El oxígeno en este caso sería el dipolo negativo porque posee mayor electronegatividad y el carbono posee un dipolo positivo y una electronegatividad de 3,5 y 2,5 respectivamente. Entonces eso me da una diferencia de electronegatividad de 1, lo que quiere decir que esta es una molécula polar. Entonces, con eso nos quedan dos opciones, que sea dipolo-dipolo o puente de hidrógeno. Y por la diferencia de electronegatividad, esta sería un dipolo-dipolo, ya que para que fuera un puente de hidrógeno tendría que ser una interacción entre oxígeno e hidrógeno. No sé si se entendió eso. Por alguna razón no puedo ver el chat hoy día, así que si me escriben por ahí, no lo voy a poder revisar. Ya, entonces la segunda molécula, ¿qué tipo de función orgánica es? Una acetona. No, no, es un alcohol. Volvamos atrás. No, era una acetona. Estaba bien la primera respuesta. Si fuera alcohol sería un Es enlace que- simple y sería OH. Ya, entonces acá lo mismo. ¿Qué fuerza intermolecular estaría actuando? Dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo. ¿Y por qué? Por la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el carbono, se forman los polos. Entre el oxígeno, claro. Sí, en este caso es lo mismo, porque no es un hidrocarburo simple y tampoco es un oxígeno unido a un hidrógeno, entonces como no ocurre una interacción hidrógeno con oxígeno o hidrógeno con nitrógeno, es dipolo-dipolo. Entonces ahí la densidad electrónica negativa la tiene el oxígeno y la positiva la tiene el carbono. Y ahí está la diferencia de electronegatividad, que es la misma. En realidad aquí igual uno puede calcular estos dipolos para el enlace carbono-hidrógeno, pero con eso les va a dar 0,4, porque el del carbono es 2,5 y el del hidrógeno 2,1. Y esas partes son como enlaces apolares, entonces no tienen como mucha importancia. El realmente importante aquí es eso, ese enlace. Ya, entonces tenemos el ciclohexano. ¿Ese qué tipo de fuerza intermolecular sería? dispersión de London. Sí, dispersión de London. ¿Y por qué? Porque porque es una molécula polar, pues. Entonces lo único que va a hacer que su distribución su nube electrónica va a ser un lado positivo y otro negativa para poder unirse o no. O sea, algo así me imagino. Sí, en realidad, como a modo general, es porque es una molécula apolar, porque la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno es 0,4, entonces eso la hace apolar. Y los hidrocarburos de por sí son apolares. Así que ahí está el cálculo de la diferencia de electronegatividad y estaba bien la respuesta. ¿Y esa qué tipo de fuerza intermolecular es? Interacción de London. No, dipolo-dipolo. Ah, sí, está hablando del anterior. ¿Por qué? Porque tiene un oxígeno. Si fuese aquí sin ese oxígeno sería dispersión de London. ¿Qué tipo de función orgánica es esa? Éter. Un éter, sí. Está bien. Entonces, nuevamente es un oxígeno unido a un carbono. Entonces tenemos un dipolo-dipolo. Y el éter se considera interacción dipolo-dipolo. Ahí está la esquematización con las cargas, que yo creo que igual eso es importante que lo hagan en la prueba o las tareas, porque a la profe le gusta que esté como todo bien ordenadito y bien claro.
Entonces aquí de nuevo el oxígeno es el dipolo negativo. Dime. No entendí esto. ¿Por qué era dipolo, dipolo? La D, Sí, la de. porque aquí tenemos un oxígeno unido a un carbono para los dos lados. O sea, mira, uno va descartando. No es dispersión de London porque si uno saca la diferencia de electronegatividad, bueno, si sacáis entre el carbono y el hidrógeno, te va a dar 0,4. Entonces esto como que no se toma en cuenta. Pero aquí tenemos un enlace igual entre un carbono y un oxígeno. Y esa diferencia de electronegatividad nos da 1. Entonces la molécula es polar. Y ya siendo polar no es dispersión de London. Entonces te quedan dos opciones, que sea dipolo-dipolo o que sea puente de hidrógeno. Pero el puente de hidrógeno ocurre solamente entre un oxígeno con un hidrógeno interaccionando. Y aquí el oxígeno interacciona con el carbono, porque el carbono es el que interacciona con los hidrógenos. Entonces, para que fuese puente de hidrógeno tendría que ser un oxígeno unido a través de un enlace con un hidrógeno o un nitrógeno unido a un hidrógeno. No sé si se entendió ahí. Sí, ahora lo entendí. Gracias. Ya, entonces, ahí está el esquema de las densidades electrónicas y la diferencia de electronegatividad, que es la misma en este caso. ¿Y esa qué tipo de interacción sería? Puente de hidrógeno, Sí, un puente de hidrógeno. ¿Y por qué? porque como dijiste, hay una interacción oxígeno-hidrógeno que iba a hacer mayor electronegatividad. Claro. Ahí está el esquema y en realidad aquí me faltó colocarle un delta positivo acá al hidrógeno. Pero como decía el compañero, claro, aquí hay una interacción oxígeno-hidrógeno. Entonces, por eso es un puente de hidrógeno. Y si se ponen a pensarlo, en realidad siempre van a ser puentes de hidrógeno los que tengan interacción oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno. Entonces van a ser, por ejemplo, los ácidos carboxílicos, los alcoholes, las amidas, las aminas. Y me parece mucho que esas cuatro, porque ahí se cumple la interacción. Entonces ahí está la diferencia de electronegatividad, que en realidad aquí la calculé para este caso, pero se calcula para el de acá también, que nos daría 3,5 menos 2,1, 1,4. Y eso sería el ejercicio de porque no pedía nada más, me parece mucho. El ejercicio 1. No, solo indicar la fuerza intermolecular. ¿Quedó claro cómo se hizo cada paso, cierto? Sí, tengo una consulta, así, por ejemplo, que la profe nos explicaba que le gustaba que como que dibujáramos la estructura varias veces y que como que pusiéramos la node electrónica como correspondía. O sea, no sé si lo va a evaluar así o como los que teníais primero, Sí, cuando o nos sea, mostraste. de hecho yo escuchaba la clase y la profe decía que, claro, puede, por ejemplo, hacerse dos de estas moléculas y se hace el enlace aquí entre el oxígeno y el hidrógeno con con la rayita que la separa para que se marque. Y entonces aquí tendría que ir otra molécula de la misma y que la interacción ocurriera entre el hidrógeno de esta y el oxígeno de la otra. Entonces ahí sería como una línea segmentada y ahí ocurriría la interacción. Que igual se puede dibujar así, en realidad yo lo dibujé de la forma más sencilla, ¿no? Pero no sé si la profe lo considere malo por colocarlo así, tendría que preguntarle en realidad. Igual de esta forma no es que esté incorrecto, sino que simplemente es como más fácil, como con menos representativo. Le voy a preguntar de todas formas cómo lo pretende evaluar ella, así le respondo después la duda. Ya, entonces el 1 nos pide ordenar en forma decreciente los siguientes hidrocarburos de acuerdo a su punto de ebullición.
tenemos un 3-hexanol, un N-hexano, una dimetilamina, un pentanal y un dietiléter. Ya, entonces, ¿cómo ordenarían esto? ¿Cómo ordenarían de forma decreciente estas estructuras? Primero por función y luego por cantidad de carbono. Ya, bueno, en esta ayudantía no vamos a ver lo de la cantidad de carbonos todavía. La van a revisar la próxima ayudantía con Esteban. Vamos a ver solamente el punto de ebullición para compuestos orgánicos. Entonces aquí tendríamos que ver a qué equivale cada uno. Por ejemplo, ese, ¿qué función orgánica es? Alcohol. Un alcohol. Entonces, ¿qué tipo de Vale. fuerza intermolecular? Puente de hidrógeno. Sí, puente de hidrógeno. Ya, entonces lo primero que les aconsejaría sería ver para cada molécula qué tipo de función es y así poder identificar el tipo de fuerza intermolecular. Entonces, para esta, ¿qué tipo de fuerza sería? Dipolo, dipolo. No, esta es Dispersión de dispersión de Londres. Londres. Sí, porque no tiene funciones orgánicas. Entonces, lo primero que se fijan es si tiene función orgánica. Si tiene, ver cuál. Y ahí viendo cuál, identifican qué tipo de fuerza. Ya, entonces esa sería dispersión de Londres. ¿Y esta? Puente de hidrógeno. Fuente de hidrógeno. Sí. ¿Y esa? Dipolo, dipolo. Bien. Y esa otra, dipolo, dipolo igual. Ya, entonces ya teniendo eso, hay que ordenar. ¿Y cómo ordenamos? Como les dije antes, el puente de hidrógeno siempre es mayor que el dipolo-dipolo y el dipolo-dipolo siempre es mayor que el dispersión de Londres. Hay excepciones, sí, pero la profe obviamente no les va a complicar la vida haciéndolo como tan rebuscado. Entonces aquí había que ordenar en forma decreciente. ¿Cuál sería el de menor energía? Los dipolo, dipolo. Pero de ahí al que tenga menos energía debería ser el éter. No, el primero son siempre las dispersiones de London. Va, sí, disculpe. Ya, entonces el B sería el primero en el orden. Ya, ahí estaba la explicación que les decía. Entonces siempre el orden es dispersión de London, dipolo, dipolo, puente de hidrógeno. Y en este caso, el único de dispersión de London que tenemos es este. Entonces, en realidad no hay mucho más que pensar al respecto porque se coloca la B como la menor solamente. Y después serían los dipolo-dipolo. Y aquí tenemos dos. ¿Cuál sería el de menor energía? ¿Y por qué? El éter, porque es una función menor que la del aldehído. O sea, el aldehído tiene un doble enlace. Claro, sí, por eso mismo. Porque el éter tiene enlace simple, entonces es más fácil de romper que el aldehído que tiene un doble enlace. Entonces aquí sería la siguiente con menor energía sería la E y después vendría la D. Ya, entonces nos quedaría la C y la A. Y en este caso, ¿cuál sería la de menor energía? La con nitrógeno, ¿Y por qué? porque el enlace del puente de hidrógeno con nitrógeno tiene menos energía que el oxígeno y hidrógeno. Sí, súper bien. Esa era la explicación. Ya, entonces el orden sería ese. Primero dispersión de London, después el dipolo enlace simple, el dipolo enlace doble, después el puente de hidrógeno con nitrógeno y el puente de hidrógeno con oxígeno. Ya, y aquí, por ejemplo, si hubiese habido un alcohol y un ácido carboxílico en vez de una amina, ¿cuál hubiesen puesto primero?
¿Primero antes o primero último? El de menor energía. El alcohol. Hola. ¿Por, A ver, sí, por qué? el ácido porque el ácido carboxílico, o sea, no sé, de mayor energía, no sé cómo explicarlo. Porque el ácido carboxílico tiene un doble enlace y aparte tiene el enlace oxígeno-hidrógeno. Entonces, para romperlo se requiere mayor energía. Por eso es. Ya. Y en realidad esta era mi ayudantía de hoy. La hicimos más rápido de lo que pensaba, así que eh, hasta aquí es hoy día. Lo que les quería preguntar es si quieren que les envíe una tarea, como de ordenar puntos de ebullición. Si les parece bien para juntar décimas para la prueba 2. Sí, No va a ser una tarea muy difícil, o sea, va a ser como el ejercicio 2 en las que le pongo ciertos tipos de compuestos y ustedes los ordenan. Y ahí que esquematicen como los dipolos y todo eso. Ya, entonces, ¿hasta cuándo tienen plazo? Si se las envío hoy, yo creo que les daría plazo hasta el sábado. No sé si les parece bien. Hasta el sábado en la noche. Sí, Puede ser hasta el domingo, por favor. Ya, sí, no hay problema. Sí, hasta el domingo. Domingo, no Hasta sé, que ya. termine el domingo. Vale, gracias. Así yo les reviso el... Ya, bacán. Ya, ahí se las voy a hacer llegar entonces durante la tarde. Y con eso estaríamos. ¿Cuándo tienen prueba, la segunda prueba a todo esto? La primera semana de julio, creo. Segunda semana de julio. Ahí entonces O sea, tenemos tiempo. el 6 dijo la profe, la semana del 6. Ya. Ah, genial. Entonces tenemos tiempo para enviar tareas para que junten décimas. Ya. Entonces, eso sería, chiquillos. Que estén bien. Ahí cualquier cosa me escriben. Y ahí les hago llegar la tarea durante la tarde.